En este webinar, en esta reunión, vamos a ver estrategias con opciones para generar renta principalmente. Voy a pasar a parte de la presentación y ustedes cualquier cosa, si tienen alguna consulta me preguntan y si no, hacemos las preguntas al final y bueno, vemos casos actuales y vemos un poco el escenario del mercado, si les parece. En principio, como hicimos la vez pasada con las estrategias efectivas, vamos a definir qué no son las estrategias de renta. O sea, las estrategias de renta le vamos a llamar a una forma de operar en la que nosotros queremos capturar valor tiempo, siempre. Entonces, bajo esta estrategia, bajo esta óptica y esta forma de operar, nosotros sabemos que no vamos a tener altos retornos en poco tiempo. Es decir, lo que no vamos a tener es el batacazo, el pegar la operación y tener un éxito en donde el papel con un pequeño movimiento nos genere mucha ganancia. Porque la ganancia de este tipo de operaciones, de estas estrategias, va a estar dada por el paso del tiempo. Entonces, digamos, va a ser una ganancia paulatina, pero constante. Entonces, sabemos que no vamos a tener batacazos, sabemos que tampoco es sencillo, sabemos que por más que se suscriban, digamos, nosotros tenemos el sistema de alertas y el sistema de webinars semanales, digamos, todo es parte del mismo servicio que se llama Trader Pro, que yo siempre recomiendo que el que se suscriba a ese servicio tiene que entender el mercado y tiene que entender las opciones. Y cuanto más sepa, mejor, digamos, porque si bien es un sistema o es un servicio que básicamente muestro las estrategias que yo tomo en el día a día, cuando operamos con opciones o con cualquier instrumento financiero, la verdad es que lo tenemos que conocer, no podemos tirarnos un piletazo esperando que las señales nos salven o nos hagan ganar dinero. Y eso está dado por un montón de sutilezas que tienen las estrategias, que si ustedes no las conocen exactamente, no van a poder o no van a saber qué es lo que estoy haciendo y no van a saber qué riesgo están asumiendo. Más allá de que uno lo explique, digamos, nada, uno lo tiene que conocer. Entonces, tampoco es necesario, no hay que volverse loco, no es necesario hacer una carrera en finanzas, tampoco es una condición, digamos, no es rocket science, ¿no? Es complejo, es difícil, o digamos, es simple pero difícil, ¿no? Entonces, en estas estrategias siempre nos vamos a enfocar mucho en el manejo del riesgo, porque si no es muy difícil llevarlas a la práctica. Vamos a definir primero qué necesitamos para tener éxito en esta estrategia o en cualquiera. Y a definir un poco el estilo de trading que hace cada uno, que hace el trader. El trader generalmente el estilo lo va descubriendo, uno no lo sabe cuando arranca y muchas veces además va cambiando con el tiempo. Entonces, uno muchas veces tiene una aproximación al trading en donde sabe lo que quiere, pero el estilo de uno va a estar determinado más por lo que podemos que por lo que queremos. Muchas veces hay traders que dicen, bueno, yo quiero hacer day trading y quiero con $5.000 hacer 100.000. Bueno, eso hay muchos que lo quieren hacer y no está mal, no es imposible, pero uno tiene que buscar también, digamos, las fortalezas de uno para ser más eficiente. Yo acá, porque la presentación la estamos grabando y demás, les voy a llamar las 3C, que es capacidad, coraje y capital, que son las tres variables que yo defino a la hora de operar, ¿no? Puede faltar una de las tres patas. Capacidad le llamo vamos a llamar la capacidad operativa, llamémosle no la inteligencia, el conocimiento, o sí, la inteligencia, digamos, ese conocimiento llevado a la práctica, ¿no? El coraje, bueno, es básicamente el tener llamémosle coraje, valentía, de poner en el momento indicado, ponerle el capital, ¿no? Y el capital es el capital que tenemos, son los fondos que tenemos para operar. De estas tres patas nos puede faltar una.
Y hay una que es fácilmente cuantificable, que es el capital. Entonces nosotros podemos tener capital y capacidad y no tener coraje. O ser, digamos, yo le llamo coraje, ¿no? Es que ser más conservadores, digamos, ¿no? Entonces ese trader va a tener un estilo de operaciones en donde lo que va a hacer es generar renta, va a ser tranquilo, no va a jugar, no va a tener que correr riesgos innecesarios y no los va a querer correr porque es donde va a cometer errores. Después tenemos el otro trader que puede tener capacidad y coraje, digamos, y poco capital. Eso puede ser un trader que está arrancando, puede ser un trader que se fundió. Y son esos traders que ustedes ven que se levantan o que hacen operaciones que son con riesgo, mucha audacia y que salen bien. Bueno, saben qué hacer y cuándo hacerlo y tienen lo que hay que tener para hacerlo. Lo que les falta es el capital. Si no está el know-how, se van a encontrar con un trader que tiene capital y coraje, digamos, o valentía. Ese trader lo que van a ver es que tiene rendimientos muy espasmódicos. Una vez pierde el 50% del capital, al vencimiento siguiente gana el 130%, al otro vencimiento pierde el 50%. Eso es porque no está administrando, entre otras cosas, al no tener el know-how o no poderlo llevar a la práctica, lo que tiene es capital y pone el dinero donde hay que ponerlo, a veces en el momento indicado y a veces no, pero lo que van a ver es más vamos a llamarle el jugador de casino o el gambler, ¿no? Que está poniendo fichas y bueno, cada tanto levanta, pegó 2 plenos, se lleva de la mesa y después vuelve digamos, el ejemplo con el juego tiene que ver con cómo encara el negocio, porque uno puede encararlo de diferentes formas, más allá de que sea la ruleta, o sea la bolsa, o sea otra actividad, ¿no? Como cualquier actividad uno la puede encarar de una forma profesional o de una forma mucho más amateur y menos metódica. Entonces, bueno, acá estamos, son el tipo de trader que yo les hablé recién, en donde el último que estábamos hablando es el que cada tanto invoca un home run y bueno, lo coloca nuevamente sobre la línea de flotación y siguen operando. Obviamente que lo ideal es tener un balance entre las tres. Nosotros siempre nos vamos a enfocar en darle, digamos, los cursos y todo lo que tiene que ver con la capacitación. Lo que le da al trader es la capacidad, la parte de la capacidad, ¿no? O sea, el resto son dos situaciones que son exógenas, que las tiene el trader. Y el trader, digamos, el capital es cuantificable y lo único que nos queda por determinar, o lo que es más difícil, es qué tan adverso al riesgo es. Si el trader, ¿qué tolera el trader, no? Eso es muy importante, prestarle atención o poderlo determinar. Porque cuando un trader no es más conservador de lo que cree, lo que le pasa generalmente es que va a tener más ansiedad. El desconocimiento y el miedo producen ansiedad, porque la ansiedad se produce por el desconocimiento de lo que va a pasar, al miedo, al no saber cómo manejar esos riesgos. Y eso lo que genera es que ante una visión de mercado el trader esté comprando, vendiendo, cerrando posiciones antes de tiempo, abriéndolas antes de tiempo. Y después, bueno, eso repercute en que después el sentimiento de revancha empieza a jugar en el día a día, ¿no? Eh, el que cerró antes quiere volver a abrir y vuelve a abrir con peores probabilidades y así. O va tocando la operación y cada vez va quedando, las estrategias van perdiendo eficiencia. Nosotros nos vamos a enfocar en estrategias de alta probabilidad, estrategias que nos permitan, vamos a llamarle dividendos mensuales o rentas. Siempre vamos a poner el tiempo de nuestro favor y vamos a ganar por el paso del tiempo. Para lograr esto con tranquilidad, digamos, y sin correr riesgos innecesarios, tenemos que manejar el riesgo. Y tenemos que buscar todos los días
no asumir riesgos innecesarios. Es un trabajo de constancia, es un trabajo de método. Entonces, primero tenemos que definir el estilo que vamos a operar en base a nuestras capacidades, como dijimos antes. No en base a lo que queremos, sino en base a lo que podemos y lo que somos. Obviamente que podemos cambiar, pero bueno, eso es una buena aproximación, me parece. Se van a ahorrar más de un golpe. Y vamos a separar las estrategias en tres. Bueno, yo acá puse beginners, pero estrategia vamos a llamar principiantes, intermedias y avanzadas. Generalmente o conceptualmente, las que son para principiantes tienen unas particularidades que son la gestión fácil, es decir, son estrategias en donde la verdad es que son las gestiones reducidas, no se puede hacer mucho, o sea, la hicimos bien, la hicimos mal, pero el manejo y la administración, la defensa es bastante reducida, con lo cual esto genera un pro y un contra. La contra es la poca flexibilidad que tienen. El pro es que si ustedes se quedan bloqueados, no saben qué hacer, dudan, ese día no estaban en el mercado, bueno, el riesgo es muy limitado. El riesgo ya lo limitaron antes cuando la hicieron. Eso es una ventaja. Permite pensar la operación en frío, porque la realidad es que cualquier estrategia que esté cubierta y que tenga pérdidas muy acotadas, no les va a sacar el sueño si sale mal. Entonces, por ejemplo, un Iron Condor es una de estas estrategias, ¿no? Se requiere menor capital en juego y menor capital para arreglos y para márgenes. Esos son los pros, digamos, ¿no? Y las contras, bueno, generalmente tienen retornos menores, menos flexibilidad y hay un porcentual de operaciones mayor que generan pérdidas. Después tenemos las intermedias, que es un mix entre las avanzadas y las otras. Generalmente son estrategias, o vamos a poner en esta clasificación a las estrategias en donde tenemos una pata descubierta y una pata cubierta, por ejemplo. Entonces, esas le vamos a llamar intermedias, porque tienen un manejo de riesgo, pero también es más limitado, ¿no? Y además es menos cantidad de veces que las estrategias que son más avanzadas, que son las que están descubiertas de los dos lados. Acá tenemos más flexibilidad, hay que hacer algún tipo de gestión generalmente, y es una menor cantidad de pérdidas, digamos. Generalmente el arreglo, la defensa, lo que nos permite es poner una posición perdedora en ganadora. Acá las contras que tiene, el no manejo empieza a ser un riesgo real. O sea, si nosotros tenemos una estrategia en donde los calls están cubiertos y algunos puts están descubiertos y el papel se mueve fuerte a la baja, y bueno, si bien hay más flexibilidad o más tiempo de espera que si uno tuviese una estrategia solo vendida, digamos, quiero decir, tiene más flexibilidad para arreglar hoy, arreglar mañana, pero si no lo arreglamos puede tener consecuencias graves. Y acá ya hay que conocer las griegas. Ya acá, como estamos trabajando con el riesgo, tenemos que medir el riesgo, bueno, tenemos que conocer las griegas, si no, no lo vamos a poder hacer. Y ahora vamos a las avanzadas. Generalmente van a ser las estrategias descubiertas. Tenemos mayor rentabilidad, mayor flexibilidad. La verdad es que un porcentaje muy alto de operaciones se pueden ganar y se pueden defender todas y ganar un porcentaje muy alto. Y las contras son que acá sí, el no manejo es catastrófico, o sea, no se pueden congelar, no pueden estar, digamos, no se pueden tomar 2 días para pensar. Esa es la realidad. Van a requerir en realidad mayor capital, más que nada para lo que son los márgenes de garantía en los arreglos, ¿no? Y acá hay que conocer las griegas y hay que entender de volatilidad. Si no, la verdad es que no se los recomiendo. Lo peor que le puede pasar es estar en una operación, tener que arreglarla, no tener tiempo y tener que ponerse a leer en ese momento sobre la volatilidad y qué pasaría si, ¿no? Para redondear, siempre lo que yo recomiendo en estos casos, obviamente para hacer una estrategia avanzada siempre hay una primera vez, siempre hay un primer testeo, es que arranquen,
por ahí parece un cliché, pero en serio que arranquen de a poco, o sea, que usen eh, que usen pocos lotes, o sea, que operen pocos lotes, que no operen muchos lotes, porque eso genera, obviamente, más tranquilidad. Eh, que operen menos de lo que operan habitualmente, y bueno, ahí la verdad es que lo van a poder llevar más tranquilo, y van a entender o van a percibir la dinámica de cómo funciona la operación, de las griegas y demás. Entonces, acá están las estrategias clasificadas. Los primeros son los credit spreads, o spread de crédito, los verticales, Hemos marcado la Iron semana pasada Condors contra y Getafe. estrategias con riesgo definido. Las intermedias, todas las que tienen las patas rotas generalmente, o sea, Iron Condor, pero con la pata Broken Wing, digamos, desplazada, las mariposas, en donde de un lugar hay más riesgo que del otro, o queda descubierto de un lado, bueno, todo ese tipo de estrategias. Y las avanzadas, todo lo que es descubierto. Straddle, Strangles, Naked, Calls, Puts, etc. Esta. Entonces, ahora vamos a pensar la estrategia más macro desde el punto de vista de la ganancia mensual, para afinar objetivo con capital y ver qué tipo de trader tenemos que ser o dónde vamos a estar ubicados, ¿no? Entonces, vamos a partir de la base que queremos generar, yo pongo por caso $1000, pero a la vez sabemos que lo realizable es una cantidad de tetas por día, o titas por día o por mes. Vamos a calcularlo por día, porque la vez pasada lo hicimos así, lo llevamos a mes, entonces sabemos que en este caso, por ejemplo, si vamos a hacer 0,15, son 450 titas por mes, entonces eso nos va a dar qué cartera tenemos que tener para que podamos, que estas 450 citas por mes nos genere un retorno de $1000. Una regla de tres simple. Entonces, si nosotros tenemos una cartera de 10.000, nos va a generar $450. O generamos, o tenemos una cartera más grande, o tenemos que ir a buscar más titas, ¿no? Son las dos variables de ajuste. O asumimos más riesgo o ponemos más capital. Entonces, como estamos viendo, nuestro enfoque es vender valor tiempo y vamos a tener esta aproximación. La táctica que vamos a usar, vamos a llamarle táctica de guerrilla. La idea es entrar al mercado en el momento conveniente y salir rápido. Salir rápido significa vamos a estar 20, 30 días en el mercado. Vamos a buscar o vamos a evitar estar durante muchos días. Podemos estar muchos días, pero operando diferentes estrategias. No vamos a estar en una misma estrategia mucho tiempo. Lo que vamos a buscar es ser bien eficientes en entrar, operar fuerte, digamos, y rápido. Capturamos tiempo entre, por ejemplo, 45 y 25 días y salimos rápido, ¿no? Entonces, operaciones definidas, con tácticas definidas, con estrategias bien definidas, con defensas definidas, un plan A, un plan B, un plan C, y vamos a buscar cerrar con el 50% de la ganancia de cada estrategia. Salvo en los ratios, en donde puede haber un poco más de... Si el papel se mueve hacia el otro lado, de donde está descubierto el ratio, y ahí pueden quedarse a buscar el 100%, porque la verdad es que siempre tienen un handicap si el papel se va para el otro lado. El calendar, sáquenlo, pero el Iron Condor, el Straddle y el Front Ratio tienen riesgos y dinámicas similares, sobre todo en algunos momentos. Las tres estrategias, siempre que estamos short, o sea, el ratio, bueno, es una estrategia estática, pero las otras dos cuando estamos short, generan exposición a dos factores, a la dirección del activo subyacente y a la volatilidad. Un segundito.
Entonces, vamos a analizar cada una. Primero el Iron Condor es, bueno, acá en realidad es 194, me quedó mal el papel, puse el ejemplo de Galicia, ¿no? Lo traje a hoy. Entonces, en el caso de Galicia, tenemos, por ejemplo, un Iron Condor, que sería 212, 222, 172 y 182. Y vamos a ver un poco esta estrategia, cómo nos quedaría. Acá tenemos el gráfico, chiquito a la izquierda. Luego tenemos, yo voy a ver, ahí está. Bueno, acá tenemos el gráfico, acá tenemos la operación, el Iron Condor. Entonces, las primas, o sea, cantidad de lotes en cada pata, el precio al que se operó, bueno, el precio actual, y acá lo que tenemos son las griegas, ¿no? Vamos a mirar la fila negra, que es la de los totales, y tenemos delta, que es menos 1125, perdón. Entonces tenemos delta, a ver si ahí se ve bien esto. Ahí está. Ustedes ven bien lo que escribo, ¿no? Y tenemos el Vega, menos 2630. El delta lo que nos está mostrando, que es esta línea amarilla que tenemos acá, lo que nos está diciendo es que a medida que nos movamos hacia allá, el delta va a ir disminuyendo, se va a ir poniendo cada vez más negativo. Entonces, nosotros tenemos una estrategia inicial que consiste en que el papel se quede entre estos dos precios. Si el papel llega a este punto de acá, vamos a estar teniendo una pérdida, vamos a estar en esta zona de acá. Según los teóricos, sabemos que, bueno, esto puede ser más o menos, pero esta sería la zona. Con lo cual nosotros lo que queremos hacer en primera instancia es disminuir este delta para neutralizarlo y que no tener pérdidas si el papel se mueve hacia arriba. Y por otro lado tenemos el vega negativo, que lo que nos está indicando es que si la volatilidad sube, esto va a ir hacia abajo, ¿no? Por eso es 2000 en negativo. Por cada punto que sube la volatilidad implícita, nuestro P&L se va a ir hacia abajo. ¿Cuál es el problema de esto? En principio, si nosotros lo que tenemos esta estrategia, mientras el papel no se mueva de estas dos zonas que marcamos acá, ¿verdad? De estas dos zonas, el tiempo va a solucionar todo, digamos. Es decir, el delta puede estar acá abajo, pero después va a llegar a estar arriba, la volatilidad puede ser muy grave y podemos estar acá abajo, pero al vencimiento vamos a estar acá, etcétera, etcétera. Pero en el mientras tanto, nosotros vamos a tener un requerimiento de margen. El requerimiento de margen no es un tema menor porque nos va a reducir mucho el retorno sobre capital. Y no es digamos, un esnobismo calcularlo. Les digo qué es lo que puede suceder, es lo que va a suceder. Ustedes vienen operando, vamos a hacer números redondos, no sé, vienen operando 2 millones de pesos y venden primas por 1 millón. Y generalmente funciona, vienen bien, usan márgenes más o menos 1 millón, porque esta estrategia más o menos, como tienen la pata peor, se toma solamente una pata de garantía y demás, vienen bien, pero le sube la volatilidad como fue antes de las PASO. Y entonces de golpe de garantía les empiezan a pedir 2 millones y medio. El problema de eso es que obviamente tienen que cerrar operaciones para poder cubrir las garantías, y una vez que cierran las operaciones mal, después cuesta el doble volver a estar como estaban. Y más cuando la operación estaba bien pensada desde el vamos. Más allá de que después, bueno, obviamente que el retorno sobre capital va a ser menor, y que mientras tienen el riesgo, es decir, mientras están en esta zona de acá, nada garantiza que el papel se mantenga en esta zona. Si el papel incluso llega a salir de esta zona, se van a encontrar de pronto en este punto de acá,
que sería muy diferente a mantener un riesgo cero y que estén en este punto de acá después, porque van ajustando esta curva, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros intentamos siempre cubrir este tipo de riesgos. Nosotros queremos capturar el teta, pero en el mundo ideal queremos no tener delta ni negativo ni positivo, o sea que si el papel se mueve no ganamos ni perdemos. Y el vega, bueno, lo más cerca de cero posible. Y el gamma, bueno, sabemos que va a haber gamma, ¿no? El gamma no lo cubrimos en este momento. Dicho esto, vamos a ver cómo podemos cubrir esta estrategia. Uy, se salió. Acá los pros que vimos recién, tenemos el tiempo a favor. No lo vimos esto. Tenemos una ventaja en esta estrategia, que es que tenemos dos patas y las dos nos generan nos generan beneficios por el paso del tiempo. Podemos decir que tenemos un doble tita. Es un buen rango de movimiento, tenemos altas probabilidades de éxito. Y las contras que tenemos es que si sube la volatilidad vamos a tener un requerimiento de margen con la consecuencia disminución por el retorno sobre el capital. Y bueno, si el papel sube, obviamente vamos a estar perdiendo, por más que nos mantengamos dentro del rango, ¿no? El delta que veíamos recién. Una forma de neutralizarlo, que es la que vamos a ver hoy, es primero definir cuáles son. Ya definimos qué es el delta y el vega, que son los dos factores que queremos reducir. Tenemos que definir el más importante porque es el que nos vamos a enfocar en primer medida a reducir. En este caso va a ser el delta. Y el delta lo dejamos porque sabemos, el vega lo dejamos porque sabemos que faltan 30 o 28 días al vencimiento y que tarde o temprano el vega va a desaparecer, digamos, es igual al tiempo. Si faltase mucho más tiempo al vencimiento, nos vamos a enfocar en reducir el vega seguramente. Entonces, la forma de neutralizar esto es combinar esta estrategia con la compra de un call de agosto fuera del dinero, que va a tener un delta mayor que las que están en junio, y va a tener un vega mayor. Entonces, y vendemos calls de julio. El delta, nosotros, le voy a hacer acá el grafiquito. El delta ya vimos que era la probabilidad, digamos, ¿no? Acá tenemos la base at the money. Podemos decir que la probabilidad de que el precio, lo voy a hacer así, en realidad. Esta es la base de money, ¿no? Y sabemos que el delta lo podemos ver como la probabilidad de que el papel llegue al vencimiento en diferentes lugares del precio. Si nos vamos a mayor tiempo, significa que no, venimos hacia este lado, es esperable que el delta tenga una figura así. Entonces el delta va a ser mayor en las bases que están fuera del dinero. Y en la que está dentro del dinero va a ser más o menos lo mismo, tendería a ser 0,50. Pero las que están afuera van a ver que, por ejemplo, para junio, no sé, en 212 puede ser 25 o 20, y para la misma base de agosto puede ser un delta mucho mayor, puede ser un delta de 40, por ejemplo. Y en el caso del vega es lo mismo. En el vega van a ver exactamente, porque tiene que ver con la volatilidad, y le están agregando tiempo, con lo cual el vega va a ser más alto. Lo que estamos formando acá es un long calendar que consiste en vender julio, vender call de julio y comprar call de agosto. Cuando combinamos esta operación, acá estoy agregando el calendar. Este es un calendar, le pongo de hedge porque la finalidad es de cobertura. El efecto que tienen las griegas, acá lo puse más grande, se ve mejor.
El efecto que tenemos en las griegas es, primero teníamos esta parte de acá abajo, y ahora acá estamos sumando 2000 deltas. Estamos restando 4000 por el vendido, y estamos sumando casi, bueno, 4800 y 6700. Estamos sumando este delta neto, 2000 deltas neto, por la pata comprada. Con lo cual esto nos reduce el delta que teníamos antes y ahora lo pasa a estar positivo el delta levemente. Y el vega lo vamos a ver reducido también en unos 1400 vegas. Lo mismo, tenemos el que está vendido, el que está comprado, y el que está comprado, que es el del mes de agosto, es el que nos va a producir la cobertura. ¿Podríamos usar solamente uno comprado para neutralizar esta estrategia? Sí, pero el comprado, si usamos solo el comprado, nos va a afectar en el teta. Vamos a ver reducida nuestra posición de tita en 1800. Y no es lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a estar, por eso tenemos que hacer una venta y tenemos que operar el calendar, porque si no nos vamos a quedar sin valor tiempo. Vamos a tener una posición toda cubierta y la verdad es que vamos a estar cubriendo también el valor tiempo. Entonces, de esta forma mantenemos el tita positivo y lo que va a suceder, acá si los que conocen y los que ya están más cancheros o habituados a usar calendars, lo que va a pasar es que el calendar que está vendido va a perder valor tiempo mucho más rápido que el comprado. En teoría, generalmente se da así, o sea, se da así, pero es verdad que hay días que puede ser que haya días que se mueva, más que nada en mercados ilíquidos. Si lo ven en Estados Unidos, generalmente es muy lineal. Acá a veces hay algún saltito, pero bueno, el camino semanalmente, si lo ven, o cada 2, 3 días, es ese. Entonces, el vendido pierde valor tiempo más rápido y el comprado tarda un poco más de tiempo. Esas curvas las vimos en un video que solamente hablábamos del calendar, que yo lo mencioné muy por arriba. Acá estamos viendo la combinación entre ambas, ¿no? De esta forma neutralizamos el delta, digamos, no tenemos más riesgo de dirección, reducimos el vega e incrementamos el teta, incluso. Cobramos más por el paso del tiempo. No es muchísimo más, pero es un poco más. Y esto que estamos cobrando de más va a ser cada vez mayor, ¿no? Hasta el vencimiento. En el vencimiento o días antes del vencimiento tenemos que ir cerrando la operación o roleando. O nos quedamos con ese... generalmente tenemos que cerrar la operación. De hecho, yo les diría que 10 días antes, 15 días antes, esto se cierra, o 20. Depende cómo esté. Dijimos ya que buscábamos 50% de las primas ganadas, porque si no, nada, se van a quedar con una posición comprada que no tiene nada que ver o sea, solamente con este call comprado, que no tiene nada que ver con la estrategia, ¿no? Ahora vamos a ver el Strangle, funciona igual al Straddle, digamos, es la misma idea. En este caso, bueno, este es el esquema. Acá estaría el Strangle formado. Van a ver que la dinámica es muy parecida a lo que vimos recién. La diferencia es que no hay cobertura en ninguna de las dos patas y que, bueno, el tita va a ser mucho más alto, ¿no? Recién estábamos hablando de tita de 1800, 1700 antes del ajuste. Acá estamos hablando de 5900. Esta es la clave de por qué el trader o por qué algunos traders no cubren no usan tapa, digamos, o no cubren las opciones, porque la rentabilidad es mucho mayor. También lo es el riesgo, el vega y el delta, el riesgo direccional en este caso es bastante más alto, con lo cual vamos a repasar los pros y las contras de esta estrategia frente a la anterior. Tenemos tiempo a favor y buen rango de movimiento, lo seguimos teniendo, la alta probabilidad de éxito, pero es más grave la suba de la volatilidad y es más grave el movimiento direccional en la estrategia.
En este caso también nos vamos a enfocar en el delta, más que nada por el tiempo que falta al vencimiento, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Es importante mencionar que acá lo que estamos haciendo en el calendar, nosotros podemos hacer un calendar en el dinero o fuera del dinero. Incluso podríamos hacer hasta dentro del dinero. Y lo podemos hacer de calls y de puts. En lo que es el mercado local, dentro del dinero no lo hagan porque los pueden ejercer y es un despelote. Se quedan con la operación por la mitad, la tienen que volver a lanzar, a los 3 días le van a volver a ejercer, o sea, salvo en el caso de los calls, que a veces se puede hacer, pero tampoco es muy recomendable. Generalmente se hace en el dinero o fuera del dinero. O se hace un diagonal, ¿no? Un diagonal, que es, venden el primero en una base determinada, vamos a hacerlo acá, se vende, por ejemplo, en 202 junio y 212 agosto, por ejemplo. Este se compra y este se vende. Esto es un diagonal, un spread diagonal. Es un mix de los dos anteriores, en definitiva. Lo que sucede es que este, al comprarlo más arriba, están pagando menos cash que si lo hicieran totalmente horizontal, y este de acá les está financiando parte de esta compra. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, acá lo que estamos haciendo es vendiendo agosto fuera del dinero y vendiendo julio también fuera del dinero. Porque estamos operando, el papel está a 194 y lo estamos haciendo en 202, si no me equivoco. Sí, 202. Entonces, acá lo que van a ver es que para neutralizar la posición necesitamos una cantidad mucho mayor de calendars operados. Tenemos una operación de 200 calls y puts para hacer el strangle, pero necesitamos 500 para neutralizar el delta y llevarlo a 478 negativo, ¿no? Y el vega también. Neutralizamos los dos, pero necesitamos, antes lo habíamos hecho con 200 también, o sea, era 200, 200, todo 200. A ver, voy a revisar a ver si era 200. No, perdón, antes eran 100 que habíamos usado. Y ahora estamos usando 200 y 500. Esto es a lo que voy en cuando me refiero o cuando nos referimos al tema del requerimiento del margen, ¿no? Si queremos defender la posición o cubrir los riesgos, bueno, necesitamos más margen. Las observaciones y las conclusiones son las mismas. Reducimos el delta, reducimos el vega e incrementamos el teta. El teta lo incrementamos en 2000. No, perdón, 1500. De 9000 y 10.500 nos generan 1500 adicionales. Reducimos el riesgo y generamos un rendimiento mayor. La diferencia con el Iron Condor es la cantidad de opciones que tuvimos que utilizar en el calendar, el mayor requerimiento de margin y, bueno, el mayor tita es un beneficio en este caso porque es mucho mayor, ¿no? La otra estrategia que vamos a ver es el ratio, en este caso de calls. Lo vamos a hacer a agosto porque julio no está dando y bueno, tomamos un caso real que es el de agosto, 212 y 222. Esta sería el ejemplo, digamos, cómo quedaría la figura armada hoy, ¿no? Y lo que van a ver, como decíamos en las primeras diapositivas, es que la dinámica es más o menos siempre la misma. El delta cada vez es más negativo y los precios teóricos también. Con lo cual, el ratio o el ratio muchas veces tiene este tema, ¿no? La máxima ganancia está en este punto. Si ustedes miran siempre a finish, van a decir, bueno, estoy tranquilo, que es verdad, pero si el papel se moviese mañana a este precio, ustedes van a estar más o menos, sí, 350.000 pesos abajo. Cuando decimos abajo, estamos hablando del net value, ¿no? Es decir, la posición valuada.
ni más ni menos que ustedes compraron en 10 y esto va a valer, no sé, 20, y esto, mejor dicho, esto que compraron a 10 va a valer 20 y esto que va a 6,40 va a valer, no sé, también 18, pero vendieron 400. Bueno, el margen va a ser mucho mayor. Las cuentas, como decíamos o venimos diciendo ya hace rato, siempre el problema que tienen es el margen. No, generalmente no es la pérdida, sino es el margen, porque el margen es lo que los hace mal vender y antes de tiempo. Con lo cual no es un tema menor tener el margen en cuenta al momento de armar la operación y al momento de seguirla y ver cuánto resto tienen. No quedarse ajustados nunca con el margen, porque ahí funciona la ley de Murphy, digamos. El día que se queden ajustados con el margen es el día que el mercado se les mueve en contra. Eso es así con todo, ¿no? Eso pasa con todo, así que no. Pero bueno, el ratio tiene la misma característica. Entonces, también podemos usar un calendar para limitar este, para limitar el delta y limitar el. Acá hay un detalle, porque si no, no se va a entender. Esto que están viendo acá es porque yo oculté la fila, ahora que me doy cuenta. Entonces el total van a ver que no es la suma de estos dos. Por eso ven que es 3,45. 3,45 es cuando queda ajustado. Me quedó esto desfasado. Piensen que acá la diferencia son 7.000 deltas en contra y acá el teta son 2.000 y el vega van a ser 8.000 casi, negativo. Tiene sentido, tenemos un vega muy alto esta vez porque estamos yendo a un mes más adelante, ¿no? Muchos días más, 30 días más, con lo cual el vega es mucho más alto, lo que decíamos al principio. Entonces, bajo esta posición lo que hacemos es, en este ratio, tomamos este calendar y ahora sí van a ver que es el mismo número que veíamos recién, porque está tomando ya el número ajustado, digamos, con la cobertura. Acá lo que van a ver es que no necesitamos mucha cantidad de lotes para lograr una cobertura en el delta. Si quisiéramos lograr una cobertura del vega, vamos a necesitar, sí, más lotes, o sea, unos 3.000 más, son 150 lotes de cada pata más o menos, porque digamos, estas dos patas nos generan una estrategia que nos cubre 4.000 deltas. Con lo cual, si es la mitad, bueno, van a ser 2.000 más o menos. Serían 150 lotes más de cada lado para cubrir el vega. Pero nos va a quedar el delta muy positivo, ¿no? Yo en estos casos, la verdad es que cubriría el delta, dejaría el vega. Más que nada porque en estos términos ya no queda. Piensen que el vega y el tita son, podríamos decir que son fungibles, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que si sube el 1% la volatilidad implícita, vamos a perder 3.000. Pero si pasa un día, vamos a ganar 3.000. Con lo cual, bueno, ese es un poco lo dejamos estar, digamos, no sería tan grave. Y además que esto es muy, muy cambiante, ¿no? Si empiezan a ajustar eso, van a tener muchos ajustes también. Entonces, bueno, básicamente esta es una forma de cubrir posiciones. Utilizar los spreads horizontales o los calendar, que es lo mismo, para cubrir posiciones, solo utilizando o sea, buscando cubrir posiciones utilizando las griegas. Necesitamos, obviamente, como habrán visto, conocer las griegas, porque uno lo podría hacer sin conocer las griegas y lo va a hacer totalmente a ojo. No sé qué éxito puede llegar a tener. Acá no estamos tratando de descubrir hacia dónde va a ir el mercado, qué va a pasar con el mercado o hacia dónde va a ir el papel. Acá estamos analizando qué va a pasar con nuestra posición. Estamos midiendo y estamos definiendo qué riesgos queremos tener en el papel, qué riesgos, en qué situación queremos estar si el papel se mueve o si la volatilidad sube. En lo que refiere al cálculo o a la estimación de qué va a pasar con la volatilidad y el papel, es, bueno, la harina de otro costal, ¿no? No tiene que ver con esto propiamente dicho. Entonces,